Muy buenas noches a todos. Esto es Estado de Alarma y como todos los días vamos a rendir un homenaje a una víctima por el coronavirus. En esta ocasión vamos a hablar de un policía nacional caído en el combate más duro de nuestra historia reciente, el combate contra el coronavirus. Esa persona que han visto ahí es Mariano Sánchez, un policía nacional muy querido por su familia y un policía que ha caído en su lucha contra el coronavirus. Hoy se ha vuelto a producir un repunte en el número de fallecidos. Ya llegamos cerca de los 38.000. Somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. Si nos creemos además las cifras oficiales, que ya está diciendo la justicia en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, que los datos no son reales, que hay una tasa superior, al menos el doble de muertos reales frente a las cifras oficiales. Nosotros llegaremos hasta el final. Un fuerte abrazo a toda la familia de Mariano y también a esos agentes, compañeros suyos que están recibiendo órdenes directas para reprendernos a los ciudadanos que estamos portando la bandera de España, que yo a partir de ahora voy a hacer todas las gestiones con la bandera de España, porque estamos viendo escenas lamentables en Alicante, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, donde los agentes están siendo obligados por el Ministerio del Interior a perseguirnos por llevar la bandera de España, que eso es un atentado contra derechos fundamentales, el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión, que es la bandera nacional, que no estamos con la bandera del pollo, ni con banderas preconstitucionales, ni banderas anarquistas. Precisamente tenéis más manga ancha con banderas independentistas o anarquistas que van contra el régimen constitucional que contra los que llevamos la bandera de España. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar como programa esa manifestación cívica en vehículo, guardando la distancia de seguridad que propone Vox para el 23 de mayo, todas las caceroladas que haya, las pitadas nacionales, va a haber muchísimas iniciativas, es la única forma de transmitir nuestra quemazón con este gobierno del bulo que ahora vemos cómo está siendo incluso defendido con científicos que pululan en todas las televisiones y que les defienden porque parece ser que va a haber muchas subvenciones en juego para determinadas comunidades científicas y, claro, quien más defiende al gobierno del bulo, al gobierno que se inventó ese informe de John Hopkins sobre los test rápidos, pues mejor. Es una falta de inteligencia. Ya no solo colocan a tertulianos de la izquierda sectaria que negaron la crisis del coronavirus, sino que ya también a científicos que bajo una aparente imagen de neutralidad lanzan las consignas de Moncloa. Una auténtica vergüenza y nosotros vamos a desenmascararlos todos los días. Hoy vamos a dar una exclusiva muy importante a las 10 de la noche a partir, bueno, en la web www.estadoalarmatv.es. Una exclusiva que va a demostrar el doble rasero y que va dedicada a todos los que están atacando a la señora Díaz Ayuso por haber alquilado un apartahotel a una empresa privada, a un empresario, al señor Sarasola de Roommate Hoteles, que se ha portado brutalmente bien de forma solidaria, cediendo sus instalaciones para hacer hospitales medicalizados y para personas que lo están pasando mal, para enfermeros. Es decir, esta señora ha estado pagando religiosamente esa tasa que le ha impuesto un hotel. Y aunque fuese gratis, a nosotros no nos cuesta nada. Pero hoy vamos a descubrir a las 10 de la noche qué lujos tienen Ábalos y Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno. Y lo vamos a contar en exclusiva en www.estadoalarmatv.es para que lo puedan ver en exclusiva. Y vais a flipar. ¿Y qué más? Hay muchísimos temas. Hoy sesión del Congreso, la vamos a comentar, vamos a tener la puntilla de Carlos Dávila, vamos a tener a Carmen Tomás, Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos, que nos va a hablar de ese varapalo de la Unión Europea que ha puesto en solfa esas medidas del gobierno de obligar a los turistas internacionales a pasar un confinamiento de 14 días en España si es que quieren venir. Eso directamente es como decirle que quiero cargarme el turismo, es decir, y decirle a Baleares, no, tú en mayo, que era una temporada alta, o a Canarias, que es temporada ya alta, o Marbella, que ya es temporada ya alta, decir, no, no, no vas a tener ningún tipo de turismo, pero tampoco para hombres de negocio. Cualquiera que venga del extranjero a coger un avión aquí a España va a tener que estar confinado 14 días. Hoy la Unión Europea le ha dicho que eso no tiene ningún sentido, que hay que levantar las restricciones de forma gradual, que fuera el pasaporte sanitario y intentar levantar esas restricciones, porque los turistas extranjeros, a la hora de decidir en el mes de mayo dónde se van de vacaciones, esos mensajes del gobierno lanzan mucha incertidumbre. Y si pueden escoger entre Polonia, Turquía o otro tipo de países, donde han a lo mejor guardado más prevención que en España, han hecho los deberes a tiempo, pues se irán. Y es así, y esto es un mercado competitivo. Está claro que el turismo en España se va a resentir muchísimo por esas medidas que están provocando más incertidumbre en el sector hotelero, que se va a ir a pique este verano y que ya lo están advirtiendo. Es decir, no tiene ningún sentido esa medida de confinar a los turistas extranjeros durante 2 semanas. Pero vamos a hablar también del baño que le ha dado Cayetano Álvarez de Toledo en el Congreso a Carmen Calvo, reprochándole que ese comité de expertos, otra mentira más del gobierno del bulo, no existe. Ahora dice Moncloa que son funcionarios. Ya, ¿qué funcionarios? ¿Quiénes son? ¿Me podéis contar a mí
¿de quién depende mi salud? ¿Quién está tomando las decisiones? Porque el otro día Simón decía que el criterio de la desescalada dependía únicamente el criterio final del ministro de Sanidad, que no tiene ni idea de sanidad y que tampoco de filosofía y que desconoce la cloroquina, que le da esa fase 1 a Euskadi teniendo más muertos y más contagiados por habitantes que a Granada y la Costa del Sol. Por tanto, es el gobierno de la mentira, el gobierno de la improvisación y es una auténtica vergüenza. Vamos a tener también a Antonio González Terol, vicesecretario del PP, que nos va a hablar, ¿no?, de lo importante, ¿no?, que es ese plan B que propone Casado, que ya le ha dicho al presidente del gobierno que no cuenten con ellos para prorrogar el estado de alarma. Ciudadanos todavía no ha decidido qué va a hacer, ya han iniciado esas negociaciones preferenciales, pero Pedro Sánchez tiene una idea clara, que es prorrogar el estado de alarma un mes más, porque está claro que ellos lo que quieren, al menos una parte de su gobierno, la comunista, es aprovechar esta situación de estado de alarma para convertirlo, si no estamos ya en un estado de excepción, e imponer un régimen político, económico y social distinto. Y así lo hemos visto y se ayudarán de la paguita, que es que no tiene ya de qué demostrar ni que no cobras ingresos. Con tu declaración responsable, vale. O sea, es decir, vas a cobrar una paguita por la cara. Y vamos a hablar de muchos temas. Gil Lázaro, que ha reprendido muy duramente de Vox a Marlaska por esa persecución de la policía a personas con la bandera española. Como Díaz Ayuso, insisto, está siendo muy atacada, ¿no? Pero los sondeos la upan. Es decir, la Comunidad de Madrid, si aprieta ya el botón rojo de elecciones, volvería a ganar y con más escaños, en concreto 10 escaños más. Y hay un montón de temas que vamos a comentar con estos analistas y hay un tema importante, es que ayer fuimos censurados por La Sexta y A3 Media, que boicotearon el estreno de nuestro programa Estado de Alarma, no nos dejaron difundir unos segundos, a diferencia de otros programas, a diferencia de otros canales de YouTube donde tienen libre uso, y a nosotros por meter varios segundos donde el propio Pablo Iglesias, repescando la hemeroteca, quedaba mal porque él hablaba precisamente de que no tenía sentido que los políticos cobrasen 5 o 6 mil euros, ¿no?, delante de Albert Rivera. Claro, ahora estamos viendo cómo este señor vive en Galapagar, cobra un sueldazo y no se ha rebajado el sueldo absolutamente nada. Por lo tanto, esa medida populista que dice el gobierno que le estamos pidiendo a los españoles que se bajen el sueldo, que dejen de cobrar dietas en el Congreso y en el Senado, como hoy cuenta OK Diario, que hay un montón de millones de euros despilfarrados a pesar de que el Congreso está al ralentí, pues vemos cómo hay que retomar la hemeroteca de Pablo Iglesias para ver que es que daba lecciones que ahora él no cumple. Este señor que era el responsable del cuidado de nuestros señores mayores en los centros de mayores. Por lo tanto, nos vetan esas imágenes y nos obligan a posponer el estreno 3 horas. ¿Tanto os preocupamos, Ferreras? ¿Tanto os preocupamos, Ana Pastor? Está claro que sí, porque nos habéis vetado a nosotros esas imágenes cuando dejáis hacer libre uso a otras personas. Nos tuvisteis 3 horas en vilo, quien tuviese esa decisión, a 3 media, porque hasta la fecha no habíais puesto problema y ahora parece ser que este programa es enemigo número 1 de 3 media porque contamos la verdad, que soy una máquina de propaganda pagada o subvencionada por Moncloa y nosotros vamos a seguir desvelando todas las irregularidades que tengáis y todos esos nexos con el gobierno de este Ferreras, que ha dicho directamente que la televisión de La Sexta hace propaganda de izquierdas. Es una empresa privada, se respeta, pero pagaros la fiesta a vosotros, no con mi dinero, que no hay dinero para autónomo y material sanitario, y sí 15 millones de euros para determinadas televisiones. Eso se ha acabado. Así que nosotros vamos a volver a lamentar la censura. De hecho, YouTube no nos deja monetizar si ponemos que A3 Media nos ha censurado el vídeo. Hemos tenido que cambiar el titular, con lo cual aquí parece ser que todas las grandes empresas privadas quieren ir contra nosotros. Nosotros respetamos los criterios profesionales de YouTube, seguiremos sus normas de convivencia y de comunidad, pero lo que no entendemos es que A3 Media y La Sexta nos censuren 20, 30, 40 segundos de un vídeo de Pablo Iglesias de hace unos años por proteger a Pablo Iglesias. Ya sabemos las relaciones que tiene Ferreras con Pablo Iglesias y que a otros programas les deje hacer libre uso en YouTube. Por lo tanto, y si no queréis boicotear el estreno, hacerlo bien, hacerlo a tiempo, avisarnos y no obliguéis a todos los espectadores del estado de alarma a haberse acostado ayer a las 12:30 de la noche con la última entrevista del líder de Vox. Así que vamos a empezar con este tráiler y hay un montón de temas sobre la mesa y atentos sobre todo a la exclusiva a las 10 de la noche sobre José Luis Ábalos, el ministro de Delfi, de Paseando a Miss Delfi, y la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Un abrazo fuerte a todos y muchísimas gracias. Misma propaganda en España, mismas mentiras en Europa. Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerde que el que tomó Europa hace 75 años fue para contener al comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué? Mire usted, por la democracia, por la libertad y por España, Vox va a seguir plantándoles cara.
Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí con la mesa virtual, una mesa hoy espectacular. Estamos hoy con Carmen Tomás, de Economía para Todos, de Es Radio y Libertad Digital. ¿Qué tal te encuentras, Carmen? Bien, bien, bien. De momento bien, aquí en la cárcel todavía, pero bien. Jordi Cañas, desde Bruselas, el photocall te delata, que estás al menos trabajando en el Parlamento Europeo, eurodiputado de Ciudadanos. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, Javier, ¿cómo estáis? Y don Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial, diputado nacional del Congreso por el Partido Popular. ¿Qué tal se encuentra, Antonio? Pues muy bien, Javier, muchas gracias. Un poco de ruido de fondo, espero que no moleste mucho en la entrevista, pero bien, contento trabajando activamente. Vamos a empezar precisamente por Antonio. Hoy hemos vivido la sesión de Congreso, en el Congreso de los Diputados, una sesión nuevamente tensa. Vamos a ver primeramente una de las intervenciones de Pablo Casado, porque le ha reprochado precisamente al gobierno sus mentiras, ¿no? Unas mentiras que luego las comentaremos. Europa ya ha dado un duro varapalo a las medidas restrictivas del turismo. Vamos a escuchar a Pablo Casado y lo comentamos con su vicesecretario. Ahora pasamos ya de esos brotes verdes a la UE asimétrica, de la Champions League a la gama alta del éxito, del plane al escudo social. Mismas propaganda en España, mismas mentiras en Europa. ¿Qué le parece este discurso inicial de Pablo Casado, muy contundente contra el gobierno? Ya habéis anunciado que no vais a apoyar más prórroga del estado de alarma. ¿Os habéis dado cuenta que fue un error darle ese voto de confianza la semana pasada al presidente del gobierno, sabiendo cómo se está comportando, por ejemplo, con Ciudadanos? Bueno, lo que le hemos dejado es que siga mintiendo y constatar si esa mentira iba a alcanzar también al Partido Popular o incluso a Ciudadanos. A Ciudadanos, la resolución, por ejemplo, que llevaron acerca del decreto de estado de alarma se lo votaron negativamente. Pero yo voy a hablar de mi partido. Miren, lo que hemos constatado es que dijeron a la Comisión Europea que el déficit del año 19 era del 2,6% y Eurostat les ha rectificado diciendo que es del 2,82%. 3.000 milloncejos de euros menos de lo que en realidad han gastado. Un déficit acumulado por cuenta corriente en el año 2019 de 35.000 millones de euros. Eso es la mochila que llevan gracias a los viernes sociales, gracias a esos viernes que utilizó para hacer campaña electoral el presidente del gobierno. Un crecimiento económico que tenían previsto que fuera del 1,8% este año, que hubieran de rectificar al 1,6% y que acaban de decir a Bruselas que en realidad va a ser una caída de 9 puntos en el PIB para este año y sorprendentemente una V asimétrica, una subida del 6,8% en el crecimiento del PIB para el año que viene, lo cual no es creíble en ningún caso porque nunca este país ha tenido ese crecimiento en un solo año. Mentira tras mentira. Escudo social que en realidad están haciendo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, que han estado mucho más a la altura de las circunstancias que este gobierno que entendemos que era difícil que hiciera todo bien, pero mucho más complicado que hiciera todo mal. Y están a base de prueba-error, cometiendo fallos todos los días, rectificando los reales decretos que anuncian en el aló presidente o en sus reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas. Es triste constatar cómo este gobierno ineficaz muestra su falta de voluntad, su falta de compromiso y, sobre todo, su aversión a la autocrítica y a, de una vez, desactivar esta excepción constitucional que es el estado de alarma.
Carmen Tomás, ¿cómo has vivido tú la sesión del Congreso? ¿Qué tipo de posiciones has visto que mueven los partidos? Está claro que el PP pasa al ataque, ¿no? Para que Vox no le adelante por la derecha, que Ciudadanos sigue ahí un poco en la retaguardia, a expensas de los movimientos del gobierno, aunque viendo ya que esos acuerdos preferenciales del gobierno no sirven para nada, ¿no? Bueno, yo no creo que el PP lo haga por si tiene que estar más a la derecha o al centro. Yo he visto a Pablo Casado muy firme, muy seguro. Hay un montón de... también es verdad que ves a Sánchez que le puedes hablar de peras que te habla de manzanas. O sea, les da completamente igual. Yo es lo que más sorprendida me tiene, de verdad. Sesión tras sesión, aló tras aló, es mentir y les da completamente igual. Le haces una pregunta y te contesta con otra cosa que no tiene nada que ver con el argumentario de Redondo. Pero yo quería añadir a lo que acaba de decir Terol más datos todavía. Del plan que han enviado a Bruselas, aparte de que las previsiones económicas están erróneas totalmente y las van a tener que volver a cambiar, es que dicen, por ejemplo, que van a tener un déficit de ingresos de 25.000 millones. Antes de la pandemia ya se estaba hablando de 40.000 millones de reducción de la recaudación. Dicen 25.000. Ya hay cifras que hablan de 75.000. Es decir, no es que solo nos mienten a nosotros, que nos mienten todos los días, es que mienten a los organismos internacionales, mienten sobre informes que no existen, mienten sobre datos de la OCDE, les da completamente igual. Yo creo que hoy Pablo Casado ha puesto bastantes cosas en su sitio, sobre todo que tiene un plan. Eso de que no había plan, sí hay plan para el estado de alarma, hay plan para la economía y hay plan para salir del confinamiento. Así que yo creo que hoy se ha llevado unos cuantos palos. Lo que no sé es si yo creo que no le duelen, yo creo que les da completamente igual, pero yo creo que los ciudadanos tenemos que estar alerta y tenemos que estar viendo que este gobierno es un auténtico desastre que nos lleva a la ruina total. Vamos con Jordi Cañas, que está en el corazón de la Unión Europea, en Bruselas, donde se toman las decisiones y donde me consta que hay algunos eurodiputados que están sorprendidos, ¿no?, con este posicionamiento del gobierno a favor de restringir el turismo, obligando a los turistas a pasar 14 días confinados en una habitación de hotel o un apartahotel o donde ellos quieran, pero no tiene sentido. Jordi Cañas, hoy hemos visto cómo la Unión Europea ha afeado esa actitud del gobierno, le ha dado un duro varapalo y ha instado a levantar esa prohibición al turismo de forma gradual, sin cuarentena ni pasaporte sanitario. Supongo que tus compañeros eurodiputados estarán flipando, ¿no?, con la actitud de este gobierno, que yo creo que busca destruir la economía directamente, porque mayo es un mes fuerte también en turismo, en Baleares, en Canarias y en la Costa del Sol. Sí, pero Javier, no únicamente el turismo, cualquier tipo de movimiento y viajes de negocio. Pues es que cualquier persona que entre a España vía avión tiene que estar 14 días de cuarentena. O sea, eso es cortocircuitar, eso es blindar e impedir por una frontera imposible de cruzar a aquellas personas que vengan aquí a hacer cualquier tipo de actividad, que vengan a España a hacer cualquier tipo de actividad. O sea, es un perjuicio evidente para el turismo. Es un sector que ocupa más, o que es prácticamente el 10% del PIB en España, que ocupa a millones de ciudadanos. Entonces, es un tiro en el pie del sector, no es un tiro en el pie del gobierno, es un tiro en el pie directamente al sector y, por lo tanto, al empleo de millones de españoles. Y, aparte, en Europa no han entendido absolutamente nada, no han entendido nada. Primero, porque fíjate que al principio de la crisis se echaba en falta la coordinación entre los estados a la hora de establecer medidas de confinamiento, de limitación de movilidad entre estados, y ahora que parece que empieza a haber la voluntad de coordinar, de buscar zonas verdes que puedan permitir a los ciudadanos transitar en avión, en transporte público, a través de unas condiciones. O sea, cuando se está hablando en Europa de intentar armonizar toda la movilidad interna de los ciudadanos, que como derecho que tenemos de libertad de movimiento de la Unión Europea, coge el gobierno de España y, en el momento que se está produciendo la desescalada, impone una medida que no ha impuesto hasta ahora. Es decir, en España hasta hoy se podía entrar libremente, no había ningún tipo de impedimento para entrar, no había ningún tipo de control. Y resulta que cuando empezamos a hacer la desescalada, que empezamos a intentar abrir un poco el grifo para que pueda haber una actividad, cogemos y bloqueamos la entrada de turistas y de personas que vengan a hacer negocio a España. O sea, este es un gobierno que no da una, ni a derechas ni a izquierdas. Y pero claro, Jordi, dime. Habrá votantes de Ciudadanos que están bastante cabreados con el posicionamiento de la semana pasada y usted es consciente de ello. Supongo que militantes se habrán puesto en contacto con usted por el apoyo a la prórroga del estado de alarma de Ciudadanos. De hecho, hoy estrenaba Sánchez ese trato preferente a Arrimada sin informarle, como cuenta a veces, de que quiere prorrogar un mes más el estado de alarma. ¿Tú eres partidario de esa prórroga? ¿Sois conscientes de que vais a perder muchos votos o no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Yo los motivos por los cuales el partido justificó el sí al estado de alarma, yo recuerdo que otros se abstuvieron, pero bueno, Sí. los comparto absolutamente. ¿Eso es un cheque en blanco al gobierno? No, ya lo dijimos. Yo si quieres te lo puedo explicar. Si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo? Sí, plenamente. ¿A ti te han llamado militantes y...? No, si no te lo diría. A mí, los que me conocen se me acabó claro. No. Sinceramente, la mayoría al revés, nos han dado el apoyo. Es más, las encuestas parece que hay una mayoría de españoles que entienden la prórroga de estado de alarma. A partir de aquí, la crítica al gobierno, mira, si tú piensas, Javier, que alguien en Ciudadanos se piensa realmente o se cree o se ha creído lo del trato preferente, o sea, desde luego que no nos conocéis, O sea, Claro. Mira, Pedro Sánchez es infalible en el error y ha renunciado a decir la verdad. Yo lo he dicho muchas veces, es un mentiroso patológico. O sea, solo hay que mirar su trayectoria en los últimos años para ver que es una persona que no es de fiar. Pero para acabar, nosotros hemos aprobado esta alarma por el país, no por Pedro Sánchez. Podemos estar equivocados, puede ser, pero desde luego que este no es un voto a Pedro Sánchez, es un voto a una medida que entendemos que, dada la gravedad de la situación que vive nuestro país, es imprescindible mantener, evidentemente con condiciones y evidentemente sabiendo que este gobierno no es de fiar. Otro de los escándalos de estos días es que resulta que el comité de expertos, y doy paso a Antonio González Terol, no existe. O son funcionarios a los cuales quiere proteger este gobierno, pero está claro que no eran expertos, eminencias, como nos hicieron creer. No existe tampoco el informe de la Johns Hopkins, por mucho que ayer uno de esos científicos amamantados, no sé si amamantados, pero que sí son afines al gobierno, que se llama concretamente el señor Corell, que es miembro de la Sociedad Española de Inmunología, que ayer me criticaba a mí por defender al CNN y por sacar a colación que el informe de la Johns Hopkins es falso. Pues este hombre supongo que se estará jugando mucho dinero en subvenciones, supongo que apoya a chiringuitos LGTBI, apoya a la causa socialista, pues públicamente en Telecinco dijo que él apoyaba, no que apoyaba, sino que me afeó a mí el hecho de que haya sacado a colación que se inventó un informe, atacó al Mensajero, atacó a la CNN y dijo que la CNN mentía. Nosotros ya hemos descubierto que el informe de la Johns Hopkins sobre los test rápidos no existe, es falso, y hoy se ha evidenciado en el Congreso con este total que vamos a escuchar de Cayetana, que ese comité de expertos tampoco existe. Vamos a escucharla. Sí, señor Calvo, he revisado su agenda 6 veces, dice. ¿Cuántas veces dice que lo convocó? ¿6? ¿Sabe cuántas veces aparece? 0. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo. Estreno de la película Adu, desayuno informativo de la señora Lastra, presentación de una colección de discursos de la líder del PSE, mesa de sesiones a Torra y actos feministas varios. Claro, llegaba el 8M y ahí nos iba la vida. Mire, señora Calvo, no engañe. Más turismo tiene Francia y más tráfico Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué? Y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de escaño, señor Iglesias, que llama inmundicia a un adversario, y al propio PSOE, que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido de los falsos test chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de los comités opacos, de los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión debería ser más humilde, incluso decir gracias Ayuso, gracias Madrid. Pero, en fin, señor Calvo, admito que no toda la responsabilidad es suya, la comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel estéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la vicepresidenta primera, también precisa con nitidez sus capacidades. Vaya bañito le ha dado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha estado excepcional, que creo que el Partido Popular la debería sacar más a los medios de comunicación. Llevaba tiempo, ¿no? O llevaba mucho tiempo sin verla más allá de su intervención en el Congreso. Y resulta que la cara de Carmen Calvo era un poema. Es decir, hoy no tenía la mantita para esconderse detrás de la manta, pero yo creo que le daban ganas de irse de allí porque ha sido rapapolvo tras rapapolvo, un baño de realidad. No sé cómo lo ha visto usted, Antonio. Bueno, ha sido tan la brillante portavoz a la que estamos acostumbrados que no ha podido interpelar en semanas anteriores porque la vicepresidenta Calvo era incompareciente. De hecho, estaba, creemos, convaleciente en un pisazo, en un ático pagado por dinero público y al mismo tiempo atendida en un hospital privado de esos
que se ha dedicado a criticar a esa sanidad social, no pública, a la que tanto han atacado, pero que luego utilizan, como también se vienen a vivir a los municipios donde gobierna el Partido Popular en el oeste de Madrid y no seguramente a los del sur o el este donde gobiernan ellos. Pero en cualquier caso, yo en las contradicciones de la izquierda ya estamos muy acostumbrados a las mentiras en la época de Zapatero, y Pedro Sánchez, que votó aquellos recortes de los que ahora se quejan que hicieron ellos en la sanidad pública en época de Zapatero, pues se repiten o se van a repetir con el futuro que nos están dibujando. Mentiras muchas, el comité de expertos es una de ellos. Afortunadamente ya ha quedado claro que no está Leire Pajín, porque hubo sospechas de que Leire Pajín, como gran experta planetaria sanitaria, podía estar presente en este comité de expertos, pero sí que sabemos que ni lo son de alta cualificación, lo hemos conocido por muchos medios de comunicación, ni tampoco independientes técnicos que nos sigan las instrucciones de gobierno, como nos tiene acostumbrado el señor Fernando Simón. Pero todo esto sirve para crear el argumento del podio del éxito, ese que dijo que era en el que estábamos la vicepresidenta cuarta del gobierno. ¿Es podio del éxito tener más de 27.000 muertos? ¿Es podio del éxito tener más de 40.000 sanitarios contagiados? ¿Es podio del éxito tener más de 200.000 contagiados en toda España? ¿Es podio del éxito no haber hecho pruebas suficientes porque directamente se compran 5 millones de test a China en el todo a 100, solo que por el bonito precio de 38 millones de euros, y hay que tirarlos todos porque no tienen la sensibilidad de vida? ¿Es el podio del éxito tener a un ministro astronauta que dice que no hay que hacer test porque no valen para nada, cuando en Francia esta semana van a hacer semanalmente 700.000 test para detectar y tener un mapa de contagio como el que pide Pablo Casado, el presidente de mi partido, que lo ha dicho en su intervención, con ese plan de reconstrucción real, con medidas económicas, sanitarias y jurídicas, medidas como, oiga, hagan test masivos, hagan mapas de seroprevalencia, garanticen la apertura en seguridad, den las EPIs necesarias a los sanitarios, hagan test a los sanitarios que están en los hospitales. O sea, ¿qué pasa, Antonio? Contra el coronavirus. Moncloa, para su propaganda, pues tiene a periodistas subvencionados, a medios subvencionados, y ahora también tiene una cohorte de supuestos expertos o científicos, que de título son, a los cuales los hacen brillar en todas las televisiones, y estos expertos están defendiendo al gobierno del bulo. Cuando decía ayer este experto en inmunología, no, es que es verdad lo que decía Pedro Sánchez, que estamos a la cabecera de los países que han hecho más test rápidos porque hay un informe de no sé qué y hubo un error de cita. Digo, yo lo que pienso hoy, ¿no? Somos los líderes en test rápidos falsos y piratas del mundo, seguro. Eso está claro. Y por culpa de esa negligencia del gobierno se han multiplicado los casos y han caído muchas personas, y por eso hay 3.000 personas que ya se han querellado contra el gobierno. Pero vamos a dar paso ahora a un total de Gil Lázaro, el diputado de Vox, que hoy ha estado también brillante, que ha puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Marlaska, que está dando, según nos cuentan agentes de la Policía Nacional, instrucciones a la delegación del gobierno para que se persigan a españoles de bien que van con su bandera, para que se apacigüen esas revueltas pacíficas en la calle Núñez de Balboa y en otros lugares como Alicante. Nos están llegando denuncias por todos los sitios de ciudadanos que dicen que cada vez que lleva una bandera a España, hoy en COPE escuchábamos a una señora que lleva una bandera a España que ha sido multada, según su testimonio, por llevarla en el coche. Yo por eso me he puesto este polo, que es un poco retro, de Padel Low de hace muchos años. Antonio sabrá a lo que me refiero, pero aquí tiene la bandera a España y yo a partir de ahora voy a hacer todas mis gestiones en la calle que pueda con este mismo polo, siempre y cuando no me acusáis de ser el Guillermo este, ¿no? El Íñigo este gran hermano que no se cambiaba de polo. Pero voy a ir a las principales gestiones con este polo para reivindicar mi bandera de España, porque no hay forma de hacerlo y de plantarle cara a esta gente que tratan de coartarnos nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Vamos a escuchar a Gil Lázaro. Que ha convertido el confinamiento sanitario en un auténtico encierro generalizado de la población española, con una anulación absoluta de derechos y libertades y con toque de queda a las 11 de la noche. Usted ha dado órdenes de espionaje y censura en las redes que sabe que son órdenes ilegales, porque las llamadas investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, no sería de extrañar que estuviera clandestinamente haciendo lo mismo con correos electrónicos
electrónicos y conversaciones telefónicas. Usted ha impartido a las fuerzas y cuerpos de seguridad órdenes ilegítimas de actuación coactiva contra ciudadanos que pretenden ejercer sus derechos y libertades y, por tanto, está poniendo en una situación límite a esos profesionales en su relación con los ciudadanos, como manifestaba y advertía ayer el portavoz de la Unión Federal de Policía. Y, en definitiva, usted está actuando una política represiva cuyo único fin es impedir que los españoles puedan manifestar su protesta contra un gobierno inútil, mentiroso y sectario cuya nefasta actuación ha causado miles de muertos y la ruina nacional. Por tanto, señor ministro del Interior, no me venga con monsergas, máxime cuando pretenden ahora prorrogar este estado de alarma, es decir, este estado policíaco. Por los hechos acaecidos en Madrid, en Castellana, en Núñez de Balboa, en la playa de San Juan, Vox va a convocar el próximo 23 de mayo, manifestaciones en toda España. Lo haremos de forma legítima, en coches, cumpliendo el requerimiento sanitario. Y si usted las impide, si usted se atreve a impedirlas, demostrará que este Gobierno lo único que le importa es protegerse contra los españoles y seguir ejerciendo un poder autoritario. Eso que ustedes llaman la nueva normalidad y que probablemente no es más que el paso hacia un intento de cambio de régimen. Mire usted, por la democracia, por la libertad y por España, Vox va a seguir plantándoles cara de manera directa y sin ningún... Gracias, señor Gil Lázaro. Hasta brillante, Gil Lázaro. Antonio, me gustaría preguntarle, ¿vosotros vais a apoyar esas manifestaciones cívicas del día 23? Todavía no habéis tomado una decisión. Nosotros desde Estado de Alarma las vamos a apoyar porque es la única forma que tenemos los españoles de reivindicar nuestra quemazón con este gobierno de la mentira, con este gobierno de la traición que ha provocado con sus negligencias muchos muertos. Bueno, Javier, no hemos tomado ninguna decisión porque no lo hemos tratado todavía. La verdad que nosotros ya anunciamos que nuestra oposición iba a ser fundamentalmente en las instituciones, en el Parlamento, donde tenemos 89 diputados, en el Senado, donde tenemos 97 senadores presentando planes prácticos que digan, por ejemplo, que este estado de excepción o este estado de alarma, que es una excepción constitucional, se podría haber sustituido por 3 leyes sanitarias, por la Ley de Seguridad Ciudadana o por la Ley de Protección Civil para limitar la movilidad de los ciudadanos sin necesidad de coartar sus libertades o su derecho de libertad de manifestación o de circulación. Esto es lo que entendemos desde el Partido Popular, pero no solo con manifestaciones en la calle, sino controlando precisamente esa población en el Parlamento, que es donde entendemos que tenemos que construir ese proyecto político y esa alternativa. Por eso ya hemos dicho que nosotros votaremos que no al estado de alarma en la siguiente sesión, y eso es muy importante, porque creemos que no es necesario este estado de alarma para mantener confinada a la gente. Voy con Jordi Cañas y justo después con Carmen Tomás, porque me interesa saber, ¿vais a apoyar, Jordi, estas manifestaciones cívicas? ¿Estás de acuerdo con ellas? Ciudadanos, que ha sido siempre un partido donde ha liderado muchas manifestaciones contra el independentismo en Cataluña, que se ha ido al Saso a decir que ha ido a buscar la pulsión de la calle en tiempos de Albert Rivera, y si vais a apoyar una prórroga más del estado de alarma, esa prórroga de un mes que ansía el gobierno, ¿no? Sí, no, y el mismo partido que no ha tenido que pedir perdón ni permiso nunca. Lo digo porque a algunos parece que se les olvida muy rápido, ¿no? Cuando no les dan la razón. Pues mira, no lo hemos hablado, no te pongo excusa. Ayer tuvimos ejecutiva y la verdad no lo hemos hablado. Es una iniciativa que es una iniciativa de Vox, que es muy legítima que la plantee. Si tú me preguntas mi opinión personal, yo no iré. Si iría, no, yo no iría. No, lo siento mucho. Mira, yo es que niego un poco la mayor. Lo digo porque parece que uno tiene, repito, que intentar justificarse, ¿no? Mira, este es un gobierno que no comparto prácticamente nada de lo que hace ni de lo que dice. Pero hay una realidad. En la mayoría de los países europeos, sin duda, ha habido un confinamiento. Y hay un confinamiento. Yo lo he vivido aquí en Bruselas. Y eso, evidentemente, amenaza las libertades en cómo las entendemos, porque es un estado de alarma, estado excepcional. Ahí en España está el estado de excepción y el estado de alarma. Se optó por el estado de alarma. En otros países se ha optado por otras circunstancias legales, pero en el fondo lo mismo confinamiento, la misma limitación de los movimientos y en el fondo alterar valores y derechos que uno tiene a nivel constitucional y a nivel europeo. Sí. Hombre, yo sinceramente considero que eso no se hace para que uno no se manifieste. Yo sinceramente. ¿Alguno tiene derecho a manifestarse? Porque hay unas medidas que ahora permiten coger el coche y uno se quiere manifestar haciendo un carrusel de coches. Fenomenal. Yo estoy perfectamente de acuerdo, como muy de acuerdo que la gente manifieste públicamente su oposición al gobierno.
siempre y cuando se mantengan, en este caso, las normas de distanciamiento social que se han impuesto, porque no las ha impuesto el gobierno del Partido Socialista solo. Esas son las normas. Yo aquí en el Parlamento Europeo, ahora me estáis viendo sin mascarilla, pero aquí dentro voy con mascarilla y está todo señalizado para tener una distancia mínima de 2 metros. Yo no considero que el Parlamento Europeo haya puesto estas medidas para cercenarme mi libertad política. Lo digo vais a apoyar la prórroga del estado de alarma otro mes más, ¿la vais a apoyar? Pero es que yo no puedo, pero es que a mí me parece un poco, yo diría imprudente, decir que se va a hacer faltando todos los días que faltan, porque nadie sabe lo que puede pasar hasta entonces. ¿Y si hay un rebrote masivo en estos días? ¿Qué haremos? ¿Que los que han dicho que no, que dirán que sí? ¿O los que han dicho que sí, que dirán que no? Y si resulta que aquí 10 días la situación ha mejorado ostensiblemente y no es imprescindible, porque hemos visto que las medidas de inicio de desconfinamiento es... De verdad, yo repito, ya sé que ahora mismo eso no tiene mucho predicamento y sé que no da votos, lo tengo clarísimo. Pero hay una diferencia entre la situación provocada por un virus y por una actitud negligente de un gobierno, que eso estamos y coincidimos todos, con qué hay que hacer en el espacio de tiempo que la amenaza del virus sigue no latente, sigue presente. Y yo creo que ahí confundir el apoyo a unas decisiones que se mueven dentro de un marco de alarma con un apoyo a un gobierno, yo lo puedo entender que eso es un uso partidista que se puede hacer, pero también te digo, no confundamos, porque oye, la crítica es imprescindible, la denuncia. Este gobierno, mira, Marlaska, por ejemplo, lo que está diciendo el parlamentario de Vox al ministro Marlaska. Coincido buena parte de las cosas que dice. Oye, perdona, yo pensaba que eso solo lo hacían en Cataluña con los que van a la bandera de España. Pues no, resulta que también se hace en el resto de España. Yo ya he vivido esto. Y sé que eso es conculcar los derechos y libertades. Y evidentemente Marlaska hace un uso ilegítimo del control de las redes sociales, así lo hemos denunciado. Y evidentemente Marlaska, pero no de ahora, desde que inició su andadura como ministro, ha considerado que hay ciudadanos de primera y segunda. Os tengo que explicar lo que han sufrido las diputadas y diputados de Ciudadanos en la marcha del gobierno. Lo explico. Entonces, quiero decirte, que ¿eso significa que la decisión de confinamiento se adopta para cercenar los derechos y libertades individuales? Yo eso no lo comparto. Pero vamos a escuchar... Es una medida que ha permitido, y finalizo, Javier, de verdad, ha permitido limitar los contagios, como se puede comprobar. Que el gobierno está utilizando el estado de alarma, te repito, sí lo está haciendo. Sí, se lo está haciendo. Si es que eso yo creo que cualquiera que tenga ojos y los escuche es evidente. Sí, vamos pero ¿cuál a escuchar... es la alternativa? No, a mí me gustaría que me dijera alguien quién es la alternativa, porque yo puedo tener el deseo, un desideratum. Yo puedo decirle al gobierno que tiene que hacer A o B, pero ¿lo hará el gobierno? La pregunta es, ¿lo hará el gobierno? Es que, claro, mira, a mí ¿sabes lo que me parecería una posición no honesta, pero muy clara y muy firme? Pues una moción de censura, plantéese. Entonces se plantea una alternativa real. Pues mira, yo si me eligen, a partir del día siguiente eliminaré el estado de alarma y impondré esta ley. Y con esto conseguiré reducir la movilidad, lo mismo. Pero yo, sinceramente, estar diciéndole al gobierno que no hace caso a nadie lo que tiene que hacer, de verdad, y que entramos en el caos absoluto. Bueno, Pablo Casado... Un gobierno que está en minoría va a tener capacidad de aprobar unas leyes de las cuales depende... No, para eso está el estado de alarma. Como mínimo eso permite un paraguas en la toma de decisiones. Pablo Casado ha creado un equipo donde en teoría van a buscar un plan B a ese estado de alarma porque ya ha afirmado que no van a votar, como bien ha dicho, a favor de esta prórroga del estado de alarma. Voy a dar paso a las imágenes que se vivieron ayer en la calle Núñez de Balboa, que se está convirtiendo en el epicentro de la revuelta popular que amenaza a partir del día 23 con reproducirse por toda España, y voy a pedirle la valoración a Carmen Tomás. Escuchamos y vemos las imágenes. Carmen, ¿es este el camino del descontento popular, el camino del estallido social que busca Vox? De hecho, Abascal anuncia caceroladas diarias y protestas constantes, la manifestación del día 23. ¿Es el camino o no? Bueno, vamos a ver, yo con todo el respeto le tengo que decir 4 cosas a Jordi Cañas, porque vamos a ver, ¿qué es eso de que en todas partes de Europa ha habido un confinamiento absoluto de la gente con un estado de alarma? No, perdona, hay un montón de países que no han necesitado confinar a la gente en su casa continuamente. Otros países como Alemania, y tengo un hijo allí y sé de lo que hablo, nada de confinamiento en sus casas, ni siquiera estado de alarma, ni de emergencia, ni nada. O sea, no.
¿Por qué el gobierno español ha hecho un estado de alarma de esta categoría, que es para tenernos confinados en casa? No para salvar vidas, porque está claro que no las ha salvado. Estamos hablando de 40.000 personas, o sea que sin estado de alarma, con estado de alarma han muerto 40.000 personas, o sea que tampoco me vale ese argumento. El estado de alarma, y ya hace semanas que se está comprobando, es para tenernos encerrados en casa, callados y sin poder protestar. Y punto. Y aplaudir a las 8 y todos contentos y venga vídeos de niños, de abuelos y tal y que cual, que está muy bien, y sanitarios y tal. Pero no. Ahora, ¿qué quieren? Un mes más para que sigamos encerrados en casa sin poder protestar. Así que la gente está harta. Eso que hemos visto en Madrid, en Valencia, en Málaga y en muchos otros sitios, y en Madrid más sitios que en Núñez de Balboa, aquí en Condado de Treviño, al lado de mi casa, también. ¿Por qué? Porque nos quieren encerrados, nos quieren callados, y ese es el sentido del estado de alarma. El estado de alarma no ha salvado ni una puñetera vida, porque han muerto más de 40.000 personas. El Hopkins es mentira, no hace listas de test de ningún país del mundo excepto de Estados Unidos. Dejan ya el de mentirnos y de contarnos milongas. Estamos encerrados para que no protestemos, punto, y ya está. Y vais a ser cómplices de un mes más de encierro. No salva vidas, no salva vidas, ninguna. 40.000 muertos. ¿Qué vidas ha salvado el señor Sánchez? Lo que no quiere es que salgamos a la calle y le echemos en cara que no ha hecho nada, que no hace test, que es mentira. Por cierto, información, esta semana en Es Radio, empresas españolas y los veterinarios podrían hacer 13 millones de test al mes. 13 millones, ni les han llamado. Y con los test sí que se salvan vidas, que es lo que ha hecho Alemania. No contener a la gente encerrada en casa, que ya me teníais harta. Carmen, vamos a escuchar precisamente la queja de una señora de Alicante que ayer vio cómo a sus vecinos, cómo saliendo por la calle, la Policía Nacional fue a identificar a las personas que iban con su bandera de España. Esto es lo que adelantamos ayer en exclusiva de estado de alarma y lo volvemos a escuchar hoy y comentamos. Nos ha ocurrido hoy en la rotonda de los quesos de la playa de San Juan. Íbamos unos cuantos, o sea, ya veis el grupito que somos mis hijas, el marido, o sea, Joaquín y Tania, mi sobrina Noelia, el marido, su hijo, un amigo de sus hijos, mi hermana, que es mayor como yo, y otro matrimonio mayor. Íbamos paseando, los chiquillos llevaban un letrero dimisión, gobierno dimisión, y bueno, nos hemos dado una vuelta por la rotonda, se han ido asomando la gente y han empezado a aplaudirnos, y se ve que algún mala sombra ha llamado, y allí se han presentado 4 o 5 lecheras, más un coche de policía secreta, más motoristas, bueno, como si fuésemos delincuentes. No podéis imaginar la que se ha montado. Se ha montado una barbaridad. Total, que baja un policía y, bueno, un vecino, que ya lo veis ahí, ha puesto que viva España. Y el policía baja y se dirige y me dice que ¿qué hacemos? Digo, pues pasear. Sí, pero es que llevan la bandera de España y el himno de España. Digo, ¿y qué pasa? Digo, ¿es un delito? Mire usted, el vecino ha puesto, porque le ha dado la gana, que viva España. Y yo llevo la bandera de España porque quiero. ¿Es un delito lo que estoy haciendo? Y dice mi sobrina, pero usted que lleva en el uniforme, que lleva ahí en las mangas del uniforme. ¿No lleva usted la bandera de España? Sí, pero ¿qué? Pero ustedes están... No, nosotros estamos paseando. Ya lo veo. Además, ya lo veis ahí en la foto. Llevamos una distancia reglamentaria con nuestras mascarillas, con todo. Total, que bueno, ya baja un poquito los humitos, y bueno, no podéis imaginar la cantidad de policías que se han montado allí un pitote y claro, nos han pedido el carnet de identidad para identificarnos. ¿Qué ha pasado? Lo que ellos no contaban. Han empezado a salir todas las ventanas de toda la rotonda a pedir libertad, dimisión, ya lo oís ahí. Se ha montado una y cacerolada, se ha montado una y gorda. Lo que ha ocurrido ha sido una falta de libertad tan grande que lo próximo, ¿qué será? ¿Detenernos? ¿Por pasear en España con la bandera de España? ¿Nos van a detener? Voy con Antonio González Terol porque está claro que este testimonio preocupa mucho. O sea, usted fue conocido por ser alcalde de Boadilla que puso el banderón de España
más grande entre los municipios de Madrid, no sé si de España. Es decir, se está persiguiendo aquí a españoles de bien que van con la bandera nacional. Vamos camino de ser Venezuela, estamos ya en un estado de excepción. O sea, a mí me escriben policías nacionales avergonzados por tener que seguir las órdenes de Marlaska y pidiendo, por favor, que los excusemos. Y hay que decirlo claramente, ellos no son responsables, los agentes tienen que seguir las órdenes del Ministerio del Interior y de los cargos de confianza políticos y policiales, que son los que toman esas decisiones. Los agentes que ven a pie de calle no tomen represalias contra ellos, ellos no tienen ninguna culpa, pero hay que señalar directamente a Marlaska y a esos cargos políticos, policiales que han sido nombrados a dedo y que son responsables de esta situación. Porque igual que ha habido altos responsables de la Guardia Civil que se han opuesto a esa utilización por parte del gobierno, esa reunión, esa rueda de prensa del jefe del Estado Mayor diciendo que el Estado trabaja para minimizar la presión sobre el gobierno, o sea, hay que señalarlos a los altos mandos policiales, no al pobre agente que está cumpliendo órdenes. Eso ténganlo claro. No sé cómo lo ve usted, Antonio. Bueno, lo primero, por contestar a Jordi y además siguiendo con el argumento de Carmen, no es verdad que no haya alternativas al estado de alarma. Isabel Díaz Ayuso cerró colegios y guarderías y no había estado de alarma. La pusieron a parir. Luego el gobierno hubo de cerrar las universidades. Fernando López Miras confinó a la población de Murcia y no había estado de alarma, porque las leyes vigentes, autonómicas y estatales, ya permiten el confinamiento por razones sanitarias, ya permiten el cierre de colegios, institutos y, por supuesto, universidades por los mismos motivos. La diferencia entre el estado de alarma sí y estado de alarma no son cosas como las que estamos viendo con la bandera, que ya no te dicen a qué hora puedes salir, sino cómo tienes que salir. Yo salgo a hacer deporte. Si me visto con un pantalón de la bandera de España o llevo la bandera de España a los hombros, es mi problema. No pueden limitarme mis libertades. Pero una instrucción dada desde la delegación del gobierno, desde el Ministerio del Interior, hace que policías y guardias civiles busquen y persigan el derecho de manifestación encubierto, que es lo que están intentando hacer. Cuando en realidad lo que la gente está haciendo es expresar su voluntad y, por cierto, llevar la enseña nacional que a este gobierno le da vergüenza que se vea en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco, con los que son sus socios de moción de censura y luego de investidura. Harían un gran favor a este país si la enseña nacional brillase más que sus malas intenciones. Pero en cualquier caso, hay alternativa y el Partido Popular la ha puesto sobre la mesa. Es mentira que el estado de alarma es la única solución a la situación que vivimos. Jordi, por alusiones, mañana, para esos espectadores que preguntáis por Vox, mañana estará aquí en exclusiva Macarena Olona, la portavoz adjunta de Vox, para contar sus opiniones sobre la prórroga del estado de alarma y sobre la actualidad diaria, las manifestaciones cívicas, así que no preocuparos, la pluralidad de este programa, como sabéis, está garantizada, están viniendo representantes de todos los partidos, incluso del PSOE han venido, siempre y cuando respeten la Constitución y el no pacto con proetarras y independentistas. Por alusiones, Jordi, te dejo contestarle a Antonio González Terol y a Carmen Tomás. Sí, no. Primero, yo no sé si tan claro tenía el Partido Popular que el estado de alarma es una medida excepcional y necesaria, no sé por qué las habéis votado. Sinceramente, me gustaría que dieras alguna explicación. Sobre todo porque os habéis abstenido la última. Si tan evidente era, porque creo que ¿cuántos días hace que se votó esto? Pues, ¿habéis descubierto ahora las limitaciones de derechos civiles o qué pasa? O que estéis en competencia ahora entre partidos. Yo, de verdad, y sería un poco más serio, yo puedo entender a todos. O sea, yo entiendo perfectamente quien diga que no está de acuerdo con el estado de alarma, porque es fantástico. Hombre, los motivos ya puedo discrepar. Mira, yo no lo sé. En Italia gobierna un partido que es socio de Vox, por ejemplo, en Europa. Y ha aplicado un estado de excepción prácticamente como en España. Prácticamente no, incluso más severo. Francia, no lo sé, bueno, Reino Unido con Boris Johnson, Estados Unidos, que hay manifestaciones de hecho de los trumpistas contra su propio gobierno, contra los estados por confinar a los ciudadanos. Repito, eso no quita que uno no pueda estar de acuerdo con decisiones adoptadas en estado de alarma. Después, hombre, evidentemente, yo quiero recordar otra cosa. En España la obediencia de vida no existe, ¿eh? Lo digo porque cuando a un policía se le ordena hacer una cosa que es ilegal, no tiene por qué cumplirla. Y desde luego identificar a personas por ir con la bandera de España si respetan las distancias mínimas, eso es ilegal. Como es ilegal en este caso si uno cumple las ordenanzas municipales que uno identifique por poner el himno de España. Mire, yo de verdad es que yo creo que a estas alturas, año 2020, uno no tiene que justificarse. ¿A mí me vas a dar lecciones de llevar la bandera de España y defenderla en Cataluña o qué?
Porque yo la he llevado donde cuesta, ¿eh? No solo que te identifiquen, más cosas, como otros compañeros del Partido Popular, ¿eh? O sea, aquí yo no entro en discusiones con nadie. Lo que quiero decir que algunos llevamos, pues mira, desde el año 2006, políticamente, antes, previamente como ciudadanos, defendiendo determinadas cosas para aceptar lecciones, y menos en este tipo de contextos. Yo puedo entender la diferencia política, la acepto absolutamente, la respeto. Yo a nadie le diré mentiroso, en ese sentido. Hay alternativas, no, lo que digo que son alternativas que tú no puedes garantizar que se apliquen. ¿Por qué? Porque no tienes mayoría parlamentaria. Y entonces, ante la imposibilidad de adoptar unas medidas alternativas, ¿cuál es la solución? ¿De verdad? ¿Que hay una solución? Perfecto, ya le digo, moción de censura. Yo creo, de verdad, es relativamente sencilla y cumple todo, de verdad, es perfecta. Bueno, eso es una idea que quizás os puedo dar. Entendido, Jordi. Pero, ha quedado ¿verdad? claro su planteamiento. Queda claro, ¿no? Perfecto. Voy a volver al Congreso porque Pablo Iglesias ha atacado a Díaz Ayuso, a la heroína, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que mejor ha gestionado con el presidente de Murcia la crisis del coronavirus, y los datos están ahí y los hechos están ahí, a pesar del número de muertos que tiene la Comunidad de Madrid, que no son achacables, bajo mi punto de vista, a la gestión de la Comunidad de Madrid, porque fue la Comunidad de Madrid la que evitó una mayor sangría, porque pidió el cierre antes que nadie, pidió el cierre de los centros de mayores y de colegios antes que nadie, y se encontró con la manifestación del 8M que autorizó la delegación del gobierno. O sea, viendo esa situación dantesca, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid supieron reaccionar a tiempo, también con la ayuda de Begoña Villacís e Ignacio Aguado de Ciudadanos, por supuesto. Pero que ahora no me vengan a decir que la crisis del coronavirus la ha provocado Díaz Ayuso, y es que vamos a ver ahora el total de Pablo Iglesias atacando, como está atacando cada día la izquierda mediática, como si no hubiese un mañana, a Díaz Ayuso, y eso es sin duda porque están temblando por los sondeos que hay, que si ahora apretase el botón rojo Díaz Ayuso, probablemente ganaría con bastante diferencia y llevaría, por ejemplo, a Ciudadanos a una posición más residual según los sondeos. Vamos a ver lo que le ha dicho Iglesias, el vicepresidente del gobierno, Díaz Ayuso. Y ustedes, sin embargo, hoy son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción, y le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción. Lamentable ataque. Primero, el empresario del que habla Pablo Iglesias es el señor Sarasola, que ha tenido un comportamiento ejemplar y solidario y ha cedido de forma gratuita un apartamento a una señora que tenía que estar aislada, como ha estado aislada Carmen Calvo, en viviendas de lujo que pagamos de nuestro bolsillo. Y esta noche, a las 10 de la noche, en la web de www.estadoalarmatv.es, daremos en exclusiva una serie de informaciones sobre los lujos que tienen el señor Ábalos y la señora Nadia Calviño, representantes del gobierno, a costa de nuestro bolsillo. A mí que un empresario le preste un apartamento a esta señora, siempre y cuando no haya una relación posterior o anterior de contratos o de historias raras, si obviamente Roommate ha tenido contratos con la Comunidad de Madrid de forma legal y transparente, ¿qué problema hay? Pero que no porque yo te doy un apartamento, te lo dejo, luego te voy a dar un contratazo. No, de hecho, la posición de esta cadena ha sido muy solidaria y han convertido sus hoteles, o al menos lo han ofrecido, en hospitales medicalizado. De hecho, no sé si el realizador me puede poner el comunicado del Roommate que desmiente tajantemente estas acusaciones de la izquierda radical. ¿Me lo puedes poner? Pues ahí leemos, ¿no? En relación a las informaciones publicadas sobre el apartamento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que desde el inicio de la pandemia ha puesto a disposición de todas las consejerías todo su hotel y edificio de apartamento, un total de 13 establecimientos en Madrid, Barcelona, Granada y varias ciudades. Todos estos establecimientos se cedieron de forma desinteresada y gratuita para acoger a personal sanitario, bomberos, etc. Roommate Group había acordado antes del inicio del estado de alarma dar servicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de sus apartamentos, ya que esta necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional. La presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente, al igual que hacen el resto de sus huéspedes, y consta uno para la Comunidad de Madrid. Al tratarse de un uso del apartamento de larga estancia, el precio estipulado por noche es de 80 euros por noche. Encima va a pagar, cuando hemos visto cómo hay otros representantes del gobierno que van por la jeta a determinados sitios, o cómo viven en determinados emplazamientos que pagamos todos los españoles. Pero es que aunque se lo hubiese dado gratis, si es que a nosotros no nos cuesta nada, es la ayuda a un empresario solidario. No sé cómo ves, Carmen Tomás, esta polémica, porque está claro que la cacería contra Díaz Ayuso está empezando. Hoy hemos visto, y lo comento contigo, si podemos poner los sondeos que lanza OK Diario, que es que hoy, según este sondeo, volvería a ganar Ayuso con clara diferencia, sacaría 40 diputados, o sea, 10 más, que es una barbaridad, y ella tiene la potestad de presionar el botón rojo por si Ciudadanos mueve ficha. 37 el PSOE, es decir, Vox 13,
con lo cual estaría garantizado su permanencia en el poder. Está claro que está haciendo bien las cosas. Yo, como siempre digo, esta crisis del coronavirus, la líder de la oposición está siendo Díaz Ayuso, más que Pablo Casado, que además Pablo Casado acepta ese papel porque está claro que el PP está utilizando a Díaz Ayuso y Almeida como arietes principales para evidenciar una buena gestión frente al de gobierno y la mala gestión del gobierno de Sánchez, ¿no? Te podría decir, no hay más preguntas, señoría, mira las encuestas y de ahí se deriva toda esta campaña sucia, no es nuevo, ya llevan tiempo, porque saben que Madrid pues ha estado trabajando, dando la cara, mientras que Sánchez se escondía, porque aquí hay que decir que ni Sánchez ni Iglesias, que critica tanto hoy, ha sido tan miserable, ¿no?, de lanzar esa basura en el Congreso de los Diputados, todavía no ha dicho nada de lo que ha pasado en las residencias de ancianos, como que no va con él, no ha hecho absolutamente nada, no ha visitado un hospital, no ha visitado una residencia, Sánchez tampoco, no han ido ni a IFEMA, o sea, todo lo que ha hecho Madrid había que como si no existiera, ¿no? Incluso si el hospital cierra y todos los médicos y las enfermeras que han estado en ese hospital salen fuera, aplauden a la presidenta, bailan, se felicitan, encima la critican porque menudo show que se ha montado la señora Ayuso. Es una auténtica vergüenza, pero tiene una razón, una única razón, que es que las encuestas y la de OK Diario es un poquito peor incluso que la de ABC. Pero, Carmen, me has dejado un tema, o sea, las perdona la vida a Pablo Iglesias, o sea, habla de lujos el señor que vive un casoplón es que todavía no termino. Con tu dinero y el mío. Es decir, siendo profesor, Irene Montero, cajera del Saturn, podrían pagarse el casoplón de Galapagar, que oficialmente vale una pasta, pero que hablan muchas fuentes de que ese casoplón debería haber costado más dinero y que quién lo ha pagado. Es decir, cuidadito, Pablo Iglesias, que usted prometió que no se iba de Vallecas y está viviendo con toda la jeta un casoplón que yo a día de hoy no me puedo permitir. No me lo puedo permitir, y tú sí con mi dinero. Ya, pero es que lo que ha dicho, que era lo que yo iba a decir ahora, es: usted puede vivir donde quiera, anda. Pero si al señor de Guindos, cuando se compró un piso, le dijo que era una vergüenza que un político viviera fuera de la realidad, porque vivía en un piso en Madrid y él ahora vive en un casoplón y encima en las afueras. O sea, vamos a ver, si es que es una cosa miserable y ya de sinvergüenza total tener ese discurso en el Congreso de los Diputados. Ahora, esto de ser Santa María Goretti, ¿de verdad se cree que nos lo vamos a creer? O sea, no, están muy preocupados con las encuestas, pero están muy preocupados con la solución, con la no solución más bien, que cómo han llevado la gestión de toda la pandemia. Y saben que la gente cuando salga, y ya lo estamos viendo, pero cuando salgamos del todo, vamos a pasar factura a todo lo que han hecho, que ha sido todo malo, negativo, esconder, engañar, mal gestionar. Hoy, por ejemplo, puede pareceros una chorrada en relación a lo que estamos hablando, pero hoy la ministra de Industria ha dejado caer que los comercios podrán hacer rebajas en las tiendas. En el BOE dice que no. Este es el gobierno, o sea, una señora ministra dice una cosa contraria a la que dice el BOE. Este es el gobierno de Sánchez y de Iglesias, un auténtico desastre. Y la policía ya está denunciando que el gobierno se está pasando y que está pasando líneas rojas y que van a tomar cartas en el asunto. Así de hecho, hoy Carlos Cuesta cuenta en OK Diario que Marlaska ordena un control extra de las calles para evitar protestas contra Sánchez a la hora del deporte, porque hay un amigo mío, por ejemplo, Juan de Sevilla, que está yendo todos los días a correr a Moncloa, guardando la distancia de seguridad, y parece ser que hay varios runners que van hasta la Moncloa a gritarle al presidente. Por lo tanto, hay movilizaciones y Marlaska quiere evitar eso. Pero es que hoy le ha dicho la diputada a la que Iglesias llamó parásito, los de Vox tenemos peor casa que usted. Es que, por supuesto. Sí. Pero es que os voy a dar más datos. El corte que ayer nos censuró a 3Media, a diferencia de otros youtubers y otras plataformas de YouTube donde dejan usar imágenes unos poquitos segundos de A3Media, ayer nos lo cortaron, nos censuraron, boicotearon el estreno de nuestro programa, provocaron que tuviésemos que rehacer el programa, quitar esos segundos. ¿A que no sabéis qué segundos eran, Carmen? Donde Pablo Iglesias quedaba ridiculizado por la hemeroteca, donde le decía a Albert Rivera que qué barbaridad que los políticos cobrasen tanta pasta, 5 o 6 mil pavos, cuando lo que tienen que hacer los políticos es cobrar 1.000 euros, que es lo que le están diciendo ya a su gente. Pero es que vemos ahora cómo está María Jesús Montero diciendo que es populista pedir la rebaja de los sueldos
Y las dietas, porque hoy contaba también OK Diario, que es que se está yendo un dineral en dietas con el Congreso prácticamente a medio gas. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, el señor Ros de Mercadona, bajándose el quitándose el sueldo, todo para dedicar ese dinero a la sanidad española. O sea que tanto criticar a los empresarios, y son los que no les parece populista que donen material, que se quiten el sueldo, que den unas pagas a sus empleados, cosa que todavía no ha dicho oficialmente tampoco el presidente del gobierno, que va a dar una extra a los sanitarios por el trabajo que han realizado. O sea, si es que son la demagogia con patas, si es que además les pillas cada 5 minutos. Cada 5 minutos se contradicen, van de santitos y luego no hacen nada. O sea, ¿qué ha hecho algo Pablo Iglesias? Eso es lo que digo. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias? Pablo Iglesias es el vicepresidente social. ¿Quién está dando de comer a las personas que están en las colas en la calle? Cáritas, la Cruz Roja, la Iglesia, los bancos de alimentos, las parroquias. ¿Dónde está la vicepresidencia? ¿Qué escudo social ni qué leñe? Si luego les tienes que dar la bolsa de comer la Iglesia, como siempre, o las parroquias o la Cruz Roja. ¿Pero de qué me estás hablando? A mí me gustaría preguntarle precisamente a Jordi Cañas y a Antonio González Terol. Hoy leo en OK Diario, Congreso y Senado gastan 13 millones de euros en dietas y subvenciones en 2 meses sin apenas actividad. Esto, los ciudadanos de a pie de calle, que no tienen ya ni prácticamente ni para llegar a fin de mes, ni para pagar las hipotecas, ni para pagar sus comercios, ni para pagar a sus empleados, no se entiende demasiado, ¿no? Digo el titular así, no sé si tiene algún matiz. No sé, yo creo que la política es también, bueno, es básicamente también pedagogía, ¿no? Entonces, en un momento donde tú tienes suspendidas las actividades y por lo tanto las dietas no son de recibo cobrarlas, simplemente porque no tienes las actividades correspondientes. Este es el sonido que os decía que iba a entrar probablemente, que es el voto al Nada, no te preocupes. Vale. Lo escucháis mucho, ¿no? Sí, pero no te preocupes. Que esto ahora durante 5 minutos están le doy paso dale paso. Y volvemos. Terol, muy bien, bueno. ¿Usted cree que debería renunciar a esas dietas y subvenciones? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un fondo con esas dietas por valor de 240.000 euros y donarlo. Nos parecía que era un gesto que había que tener con la gente que peor lo está pasando. Este gobierno, que además incluso sus ministros comunistas decían que no iban a cobrar más que 3 veces el salario mínimo interprofesional, si recordáis, anuló esa restricción para cobrar los sueldazos, entre otras cosas, supongo que para pagar la parte de la hipoteca que el marqués de Galapagar tiene en el pedazo de chalet en el que vive, en un municipio ampliamente gobernado en el pasado por el Partido Popular del oeste de la Comunidad de Madrid. No se ha ido a ningún municipio del este, en este caso gobernados por el Partido Comunista, sino uno del oeste hasta ahora gobernado por el Partido Popular. Me vais a permitir que le conteste a Jordi una cosa de antes. Él ha dicho que nosotros hemos votado el estado de alarma porque creemos en él, cuando había 1000 muertos al día. Con 150 muertos y deteniendo a la gente por llevar la bandera de España, no vamos a ser cómplices, como ciudadanos, de la prórroga del estado de alarma. En ningún caso. Al principio sí, y de hecho nos criticaron por exigir esas medidas cuando morían 1000 españoles al día. Pero las cosas evolucionan y hay que ser coherente. Y no se puede decir que uno está a favor de las libertades y permitir que detengan a la gente por llevar la bandera de España en Núñez de Balboa, en Villa de Vallecas o en cualquier rincón de España. En cuanto al resto de cuestiones que, por ejemplo, ha dicho Carmen, bueno, yo creo que la poca vergüenza del vicepresidente social de gobierno la demuestra con las declaraciones de estos días. Que un señor que vive en la opulencia y que se supone que siendo el vicepresidente social del gobierno debería ayudar a los que más lo necesitan, debería ser el primero que renunciase, si de verdad cree en eso que ha prometido toda su vida, porque lo ha exigido en otros políticos, el que renunciase a parte de su sueldo. Nosotros siempre hemos dicho que lo importante de un político no es que cobre menos, sino que se gane el sueldo que cobra. La pregunta es, durante el estado de alarma, ¿el ministro Garzón se ha ganado el sueldo que cobra? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha ganado el sueldo que cobra el ministro de Universidades? ¿Qué ha hecho el ministro Castells? ¿Se ha ganado su sueldo la ministra de Trabajo, que presume de que hay ahora más gente subsidiada que antes del principio de la crisis? Creía que el mérito de un país y de una ministra de Trabajo era que hubiera menos subsidiados y más gente trabajando en la calle. Yo les pido no que cobren menos, sino que se ganen su sueldo, que se lo ganen. Sí. Vamos a escuchar, para cerrar hoy la sesión del Congreso, y ya acabamos,
y os saco el último tema y nos vamos, que tenéis hoy mucha prisa, estáis muy atareados, normal, con este gobierno, como para no estarlo en la oposición. Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila, que ha seguido atentamente la sesión del Congreso. Vamos a escucharlo. Dejó escrito Víctor Hugo que los tontos forman un pueblo. Yo no sé si forman un pueblo, pero aquí en España forman por lo menos un gobierno. Díganme ustedes de qué otra forma se puede llamar a un gobierno que lo que hace en este momento son dos cosas que han sembrado estupor en toda Europa. Una, que los propios europeos, desde alemanes a daneses, no puedan venir a España si no es a confinarse en una casa que la mayoría de ellos no tienen o en un hotel que o tiene todos los servicios comunes cerrados o simplemente el que está cerrado es el propio hotel. ¿A qué van a venir a España? Se les exige que antes pasen una cuarentena, que se queden aquí tontitos y que se queden efectivamente, como nos hemos quedado todos los españoles, confinados en nuestros propios domicilios. Pero a más, no es de tontos presumir, no es de liberticidas presumir, mejor dicho, el que las pequeñas tiendas, los pequeños comercios no puedan vender al precio que quieran. Pero estos tontos ilustrados, ¿de qué se creen que están hablando? ¿Con quiénes se creen que están gobernando? ¿Con quiénes van a intentar que se aplaquen en los próximos meses? Porque aquí en España lo que está surgiendo ya con todo clamor, con toda facilidad en todas las capas del pueblo español, es la palabra libertad. Gritamos libertad como libertad se pedía ya en 1812, como libertad se pedía durante la última época de la República, marcada sencillamente por la conculcación de todos los derechos fundamentales. Hay una sola esperanza, aparte de lo que hagan los partidos, y ahora me referiré a lo que ha hecho últimamente el Partido Popular, que ya mucha gente, la esperanza es que mucha gente se esté reuniendo en las calles con los coches o desde los balcones para pedir que nos dejen en paz de una vez, que este gobierno deje de enojarnos, de molestarnos y de decir cómo tenemos que vivir. Les decía que también hay una pequeña apertura, una puerta también a esta esperanza de manos de un plan B que ha presentado el Partido Popular, que tiene por etapas o por fases dos iniciativas que a mí me parecen estupendas. Financiar por fin un plan nacional de sanidad, el plan Cajal, que incluye no solamente la iniciativa privada, sino la iniciativa pública o las dos conculcadas en el mismo espacio sanitario, que es el de curar los enfermos. Y apostar, esa es una segunda fase, una segunda iniciativa, apostar por no subir más impuestos, es decir, hacer todo lo contrario a lo que pretende hacer este gobierno, que es insultar, quitar el dinero del bolsillo de los españoles, de todos aquellos que hayan tenido unos ahorros por encima del 1.000.000 de euros. Son muchos los españoles y sobre todo gente que podría crear empleo, que podría crear prosperidad y a la que se le quiere gravar con un 4%. Frente a eso, ¿qué nos ofrece Sánchez? Mentira tras mentira, falta de idoneidad, falta de actitud y desde luego una capacidad para enojar al pueblo en general que no tiene evidentemente ninguna solución. No hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Pero si un tonto con iniciativa encima es malo, como los tontos con iniciativa de los pueblos antiguos y clásicos, es ya un peligro público. Sánchez es un riesgo para la mente y para la seguridad nacional. Está claro que si el presidente del gobierno fuese un toro, esta puntilla le habría matado figuradamente hablando, ¿no? Porque le ha dado un baño de realidad brutal, Carlos Dávila. Pero es que están restringiendo no solo los movimientos de ciudadanos con la bandera española, sino, ciérrame el plano de Jordi, sino que Sánchez está permitiendo rezar en la calle a los musulmanes mientras prohíbe los actos católicos al aire libre. Por lo que cuenta Carlos Cuesta en Hoy Diario, una orden del Ministerio del Interior a la policía le indica a los agentes cómo actuar para beneficiar a los islámicos y perjudicar, ¿no?, a los católicos, según leo este titular. Carmen, usted como católica, que creo que usted es católica, ¿qué le parece? Bueno, yo no soy católica, soy más bien agnóstica, pero me da igual. Perdón. Yo soy tolerante. Pero está en una casa católica, vamos. Yo soy tolerante con todos, pero tolerante con todos. Lo que yo no entiendo es este gobierno que felicita el Ramadán y no dice nada de la Semana Santa. O sea, a mí no me sorprende porque es
seguir la trayectoria de este gobierno, querer cargarse la Semana Santa, fastidiar a los católicos, estar todo el rato tocando las narices a la Iglesia. O sea, eso es es su estado natural. Entonces, que haya una orden distinta para los musulmanes que para los católicos, me lo creo, y si pueden seguir jorobando a la Iglesia española, lo harán, con los IBIs, con todo lo que puedan. Ahora, luego esa Iglesia es la que da de comer a las colas de hambrientos que estos señores crean cada vez que gobiernan, ¿eh? Eso que también lo tenga claro todo el mundo. Al final, ¿quién es la que les da de comer? La Iglesia Católica, Cáritas, la Cruz Roja, todos ligados de alguna manera al catolicismo, al cristianismo. Así que con ese cuento a otra del escudo social, a otra parte, señor Iglesias. Antonio, le dejo... Sí, ya acabamos por hoy. Muchas gracias, Carmen Tomás. Te despido hasta la semana que viene. Gracias, Antonio Terol. Te dejo un titular para cerrar hoy por hoy. Bueno, pues el Partido Popular tiene un plan B para España. Tiene un plan de salvación, el plan de Pablo Casado, bajar impuestos, mejorar nuestro sistema sanitario, impulsar la investigación y, sobre todo, una alternativa basada en las libertades, que no es el estado de alarma, sino la aplicación de la ley para garantizar una salida rápida y segura para el conjunto de la ciudadanía de esta crisis sanitaria y hacer frente a la crisis económica. Y muchas gracias, don Jordi Cañas, que ya le ha salvado la bocina. Un titular para acabar. Pues que Ciudadanos seguirá tomando sus decisiones en función de lo que considera que es lo mejor para España y no mirando por el retrovisor a otros partidos ni haciendo cálculos electorales. ¿Pero vais a repescar a Girauta? ¿Le vas a convencer o no? Tú que tienes buena relación. Girauta, aquellos que nos conocen saben que es mi hermano, no más que hermano político. Es una de las personas que más admiro, más quiero, a pesar de que tengamos discrepancias muy pocas, pero importantes, y esta última es importante, no es poca, pero siempre ha sido, es y será uno de mis personas de referencia y lo que yo considero un hermano. Pues muchísimas gracias, Jordi, Antonio González Terol y Carmen Tomás. La semana que viene nos volvemos a ver y tengan paciencia con este gobierno. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Y atentos a los tres, en especial a Antonio González Terol, que ha visto cómo está sufriendo mucho Díaz Ayuso por esos ataques. Como a las 10 de la noche en la página web de Estado de Alarma Televisión, en www.estadoalarmatv.es, vamos a dar una gran exclusiva sobre los lujos que realmente están disfrutando el señor ministro de Fomento Ábalos, sí, el de paseando a Miss Delphi, el que ha colocado a su mujer en la delegación de gobierno, el que ha colocado a su chofer como el consejero en Renfe. Vamos a ver los lujos de los que está disfrutando y también de los lujos que está disfrutando la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, con toda su familia. Lo vamos a dar con todo lujo de detalles a las 10 de la noche en www.estadoalarmatv.es. Métense en la web y allí tendrán directamente el vídeo, la información que se ha elaborado con todo lujo de detalles, y ustedes valoren las bromas que nos cuesta la vida de lujo de esta gente y que sí nos afecta a nuestro bolsillo, no el apartahotel cedido por parte de un empresario madrileño que ha sido además solidario y que encima Díaz Ayuso va a abonar según el comunicado de Roommate Hoteles. Y después, entrevista al gigante Xavier García Albiol, que ya va a poder limpiar Badalona, ¿no?, de la delincuencia, por ese pacto sui generis que le quitaron, a pesar de ser el más votado de esa alcaldía, que ha logrado, gracias a que pillaron al alcalde del PSC completamente borracho y atentando presuntamente contra la autoridad. Y después, Despierta España, al otro lado del charco, Roberto Granda y Ervin Hoyos, periodista colombiano, nos contarán cómo tenemos que reaccionar frente a estos regímenes bolivarianos que vienen por parte de estos fundadores de Podemos, que ya han tomado la Moncloa y que ya quieren aplicar las recetas de Venezuela en España. Ya hemos visto las colas en los comedores sociales. Y a las 12 de la noche, vuestra hora preferida, el confirmado Moncloa de Carles Enrique, que viene con varias bombas informativas y que de hecho ya ha desestabilizado Twitter y está todo el mundo expectante. Síganos, a pesar de la censura de La Sexta, a pesar de la censura de A3 Media, aquí estamos, apóyennos en nuestro Patreon, sean suscriptores, les daremos ventajas exclusivas y a las 10 de la noche, exclusiva importantísima sobre Ábalos y sobre Nadia Calviño. Así veremos la doble vara de medir de la izquierda radical. A ver qué dice después de la información que se va a revelar en exclusiva en la página web. Recuerdo www.estadoalarmatv.es. Un abrazo fuerte y mañana más en el programa Estado de Alarma.
mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.